y que habrían sido guiadas hacia esas zonas seguras por un pájaro llamado Kachina. Otra leyenda Hopi describe una tierra, que quizás podría ser la Atlántida, donde existían grandes ciudades y una gran civilización, una civilización muy próspera, pero que curiosamente, cuando esta civilización se volvió corrupta, comenzó a tener problemas bélicos, una gran inundación destruyó el mundo. No deja de resultar curioso desde mi punto de vista cómo civilizaciones tan alejadas entre sí pudieran tener leyendas, mitos y descripciones de lugares, dioses y objetos tan parecidos. Llama la atención cómo con distancias tan grandes podían hablar de lo mismo. Y yo me pregunto, ¿tendrían alguna forma de desplazarse y de esa manera poder entrar en comunicación unas con otras? Bueno, pues hablemos de otra cosa que muchas de estas antiguas civilizaciones también comparten. Y cuentan precisamente los indios Hopi de Arizona que los Kachinas, esos antiguos espíritus que mediaban entre los dioses y los hombres, surcaban el cielo en unos magníficos, en unos extraordinarios escudos volantes, a los que ellos llamaban, y me van a disculpar porque la palabra se las trae, le llamaban Paatuota en lengua nativa. Según los describen en varias de sus leyendas los Hopi, estos objetos voladores eran de forma circular, como un escudo, como el escudo de un guerrero, y emitían un sonido estruendoso, y incluso decían que emitían un sonido como sibilante, como el del viento que pasa por algún sitio estrecho. En uno de sus muchos dibujos, los Hopi representan a un personaje sentado en uno de esos escudos voladores, dando idea del aspecto que tenía ese escudo volador, y realmente parecía como pequeño y sobre todo muy manejable, muy maniobrable. Pero si nos fijamos en otros escritos antiguos, veremos que esos escudos no son solo parte de una historia o de una leyenda Hopi. Por ejemplo, en su libro Liber Prodigiorum, libro de los prodigios, que es una especie de compendio de fenómenos acaecidos entre los años 737 al 9 a.C., el historiador romano Lulius Opsenkens habría dejado constancia de la aparición en el cielo de unos extraños artefactos que él también, de la misma manera que lo hacían los Hopis, describe curiosamente como escudos. En esta obra citada se lee lo siguiente: bajo los cónsules Ceneo, Servilio, Gémino y Gayo Quintio Flaminio, en Arpi se vio un escudo en el cielo. Durante el consulado de Gayo Mario y Lucio Valerio en Tarquinio, a la puesta del sol se divisó un objeto circular parecido a un escudo que cruzaba de oeste a este. Asimismo, estos singulares escudos voladores también fueron mencionados por un arqueólogo de la Universidad de Pekín, y se refiere a una extraña pintura, una pintura rupestre que fue descubierta por este arqueólogo en China en 1961. Entre muchos de los dibujos de una galería subterránea debajo del lago Dongting, en la provincia de Hunan, hay uno que casualmente lo que representa es una escena de caza muy extraña. Es una escena de caza que parece que no tiene demasiado sentido, porque lo que se ve es, por un lado, animales huyendo en una misma dirección, perseguidos por unos hombres armados como si fueran cazadores, pero por encima de todos ellos aparecen dos personajes muy extraños, personajes que llevan una especie de aureolas en sus cabezas, que llevan armas extrañas,
y que están suspendidos en el aire, sentados sobre unos pequeños objetos que realmente parecen los escudos voladores de los Kachina, de los Hopi. Tampoco podemos dejar de mencionar, cuando hablamos de estos escudos voladores, una estatuilla muy curiosa que se encontró en Veracruz, en México, y que actualmente se está exhibiendo en el Deo Jung Museum de San Francisco, California, que muestra a un raro ser sentado también en una especie de disco volador. Ya tenemos también aquí la zona de México. Parece que las semejanzas que se describen tanto en la antigua Roma como en China, como en México, por nombrar tan solo algunos de los lugares, son muy grandes, son unas semejanzas que no se pueden obviar y que podrían hacernos pensar que algunas de estas civilizaciones podrían haber estado en contacto, ya que poseían la forma de desplazarse de un lugar a otro. Eso al margen de que civilizaciones que evidentemente no han coincidido en el tiempo, desde mi punto de vista, está claro que fueron alentadas, que fueron de alguna manera guiadas por los mismos seres, y por eso tenían las mismas creencias, las mismas leyendas, las mismas historias. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Bueno, pues les cuento todo esto por una razón muy sencilla, y es que parece ser que casi todas estas civilizaciones, y en particular la de los Hopi, podrían haber tenido un desarrollo tecnológico evidentemente muy avanzado. No solamente con los escudos voladores, eso está clarísimo, sino que también sabemos que eran maestros en astronomía, matemáticas, arquitectura, ingeniería, en cuanto a todas esas materias se refiere. Y tengo claro que esos conocimientos tuvieron que venir de algún sitio, o que alguien que quizás pudo haberles hecho saber en un momento con antelación cosas que sucederían en un futuro lejano, como podía ser el retorno de los Kachinas, que serían señales o enviados de los dioses. Es decir, al margen de que culturas que conviven en el mismo periodo de tiempo pudieran haber estado en contacto por medio de esos discos voladores, y de ahí vendrían el que compartan muchas leyendas, que compartan muchas historias, que compartan muchos puntos en común. También tenemos, por otro lado, esa especie de mensajeros que en culturas que no coinciden en un momento determinado en la línea temporal pudieran haber estado de alguna forma guiados por esas deidades, vamos a decirlo así, o por esos espíritus, por esa especie de guías. Estábamos hablando de que quizás incluso estos guías, estos seres que no sabemos todavía de dónde venían, pero que sí esos seres quizás pudieron haberle hecho saber con antelación cosas que podían ocurrir incluso en el futuro, como podía ser el retorno de las Kachinas, que ya hemos dicho que serían señales o que serían enviados de los dioses. Y así en una de sus profecías dicen: cuando la estrella azul Kachina haga su aparición en los cielos, el quinto mundo emergerá. Ese será el día de la purificación. Eso sucederá cuando la estrella azul Kachina baile en la plaza y remueva su máscara. Bueno, la historia de la Kachina azul es una historia antiquísima, es una historia muy muy vieja. Pero Frank Waters escribió acerca de la estrella azul en el libro de los Hopis. La historia vino del abuelo Dan, que es el Hopi más viejo. Y en este libro dice: me fue dicho que la Kachina azul primero comenzaría a ser visto en las danzas y haría su aparición conocida a los jóvenes en la plaza durante la danza nocturna. Este evento nos diría que los tiempos finales están muy cercanos. Luego, la estrella Kachina azul físicamente aparecería en nuestros cielos, lo que significaría que estamos en los tiempos finales. Y también dice esa otra profecía maya: en los días finales nosotros veremos hacia arriba a nuestros cielos y seremos testigos del regreso de los dos hermanos que ayudaron a crear este mundo en el tiempo del nacimiento. Uno es el guardián de nuestro polo norte
y su hermano, el guardián del Polo Sur. En los días finales, la estrella Kachin Azul vendrá a sentarse con sus sobrinos y ellos regresarían a la Tierra. Y ellos regresarían a la Tierra a su rotación natural, la cual es contra las agujas del reloj. No deja de ser curioso con todo lo que se ha hablado en los últimos tiempos, los últimos meses e incluso años, de ese cambio de polaridad de la Tierra, de ese cambio del eje de la Tierra, que los cachinas, por ejemplo, polaridad y de rotación, estuvieran convencidos que la rotación natural de la Tierra era al contrario de las agujas del reloj. Sí. Por eso decía yo que esos enviados de los dioses podían en un momento determinado darles información sobre cosas que pasarían mucho más adelante. Bueno, el regreso de esa estrella, de esa cachina azul, que es también conocida como Nan Ga Sohu, será el despertador que nos diga del nuevo día y de la nueva manera de vida, el mundo nuevo que está viniendo. Aquí es donde comenzarán los cambios. Comenzarán como fuegos que arderán dentro de nosotros, y nosotros arderemos con deseos y conflicto, si no recordamos las enseñanzas originales y volvemos a las maneras pacíficas de vida. No muy lejos, detrás de los mellizos, vendrá el purificador, que será la cachina roja, y que traerá el día de purificación. En ese día, la tierra, sus criaturas y toda la vida tal como la conocemos, cambiará para siempre. Habrá mensajeros que precederán esta venida del purificador. Ellos dejarán mensajes para aquellos en la tierra que recuerdan las viejas maneras. Los mensajes, atención a esto, queridos oyentes, serán encontrados escritos en la piedra viva, a través de los granos sagrados y aún en las aguas. Yo aquí interpreto varias cosas. La piedra viva, evidentemente, pueden ser los petroglifos, a través de los granos sagrados. ¿Quién nos dice que no estamos hablando de los círculos de las cosechas? Y aún en las aguas, no sé si ustedes lo han visto, lo recuerdan o lo saben, de un gran círculo de hielo que se formó no hace poco, ahora mismo no sé exactamente dónde, pero que sí es cierto que cuadra totalmente esas predicciones que hicieron los Hopis en un momento determinado con cosas que están ocurriendo en el presente, en estos momentos. Bueno, después de la llegada de esos mellizos, ellos comenzarán a desaparecer ante los ojos como humo. Otros tendrán grandes deformidades, tanto en la mente como en sus cuerpos. Estarán aquellos que caminarán en un cuerpo que no es de esta realidad, ya que muchos de los portales que una vez nos protegieron serán abiertos. Habrá muchísima confusión entre los sexos. La vida, y aquí también quiero hacer hincapié en que escuchen, porque desde mi punto de vista este último párrafo que les voy a comentar, a citar textualmente, para mí es tal y como están ocurriendo las cosas ahora mismo. Dice que la vida se volverá muy pervertida y habrá poco orden social. En esos tiempos muchos pedirán a las montañas mismas que caigan encima de ellos y dar fin a su miseria, mientras otros aparecerán como si no les tocara en absoluto lo que está ocurriendo.